¿Qué onda, qué onda, qué onda todos por ahí conectados? Estamos en el segundo día de lo que es este evento llamado Jornadas del Conocimiento, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, el municipio de Santiago Papasquiaro y el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. En esta ocasión nos toca platicar con un doctor en biología. Él se llama Diego Delgado, él trabaja en el CICESE, por allá en Ensenada. Lo estamos visitando desde el futuro, porque ya son, ¿qué son? Las 5 de la tarde, ¿no? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andas? Saludos ahí para todos. Muy bien, gracias. Gracias por la introducción. Saludos a Acá Santiago a Santiago Papasquiaro. Papasquiaro, que sí está un poquito familiarizado por estos rumbos, Diego, ¿no? ¿De dónde eres, Diego? Platícanos. Yo soy de Ensenada, no nací Ujú. en Ensenada, pero ya soy ensenadense. Ah, Yo como nací yo por en acá. Toluca y me Órale. vine a vivir acá desde chico. ¿Y allá Pues estudiaste? crecí. Yo Y, estudié biología ajá, allá mismo en Ensenada. en Ensenada también, en la Universidad Autónoma de Baja California. Órale. ¿Y por qué biología? ¿Por qué te decidiste por esa carrera? ¿Cómo te entró el chip ahí, el clip? ¿Cómo se me ocurrió estudiar biología? Pues no sé, Ujú, la verdad siempre se me hacía bien interesante cómo funcionaban los organismos, ¿no? Los animales. ujú. Y pues me gustaban las plantas, los animales, la naturaleza, los hongos. Ya sabías Y Ah, no sé, perdón. No, dime, dime. algo así fue. Tú solito fuiste cayendo por esos rumbos. No hubo así Sí, la verdad, yo creo que tuve buena suerte con mis de biología en la escuela. Órale. Y y después, tu maestría la hiciste ¿en qué temas? Yo empecé a trabajar con hongos, Ujú, con crecimiento de hongos, cuando estaba terminando la licenciatura. Empecé a hacer mi servicio y mis prácticas en el CICESE. ujú. Y entonces ahí trabajé en la parte experimental de mi tesis de licenciatura, que fue sobre la actina, que lo voy a explicar ahorita en la charla. Órale. Y después, pues ahí me quedé a hacer el posgrado, entré al programa de maestría y después entré al doctorado. Ujú. Y pues finalmente hice mi trabajo de doctorado estudiando los mecanismos moleculares del polarizado, que son puras palabras que suenan bien locas, pero las voy a explicar ahorita en la charla. Órale, eso nos gusta. Este, Oye, casi siempre se tiene la idea de por ahí que los biólogos son muy teóricos y que como que nomás se dedican a, bueno, por una parte como a explorar y andar bueno, en pocas palabras, que como que los estudios de biología no tienen aplicación en nuestra vida cotidiana. Yo sé que eso no es cierto. ¿Le puedes platicar todo eso de biología, todos los conocimientos de biología, cómo es que llegan a la vida diaria de todos nosotros? Sí, pues mira, la biología está, yo creo, dentro en las ciencias básicas, ¿no? Ujú, Entonces, lo que los biólogos hacemos es generar conocimiento. Los que hacemos ciencia generamos conocimiento. Ese conocimiento puede ser utilizado por alguien que hace biotecnología, por ejemplo, ¿no? Para ujú. desarrollar algún avance. Eh, los biólogos también pueden dedicarse a hacer conservación, lo cual es una labor pues, muy importante. Y realmente es complicado, como en todas las disciplinas pasa, ¿no? Que de repente se fragmentan por Sí. grupos de biólogos, pero es importante que todos puedan platicar entre sí y puedan intercambiar. Entonces, por ejemplo, un biólogo que está en el microscopio como yo, Ujú. que estoy estudiando todo el tiempo las células, pero a nivel pues microscópico, puedo tener una apreciación distinta del mundo, ¿no? Que alguien que trabaja con grandes extensiones de tierra, ¿no? Pues sí. Entonces, de repente, pues hace falta que entre nosotros también platiquemos y nos entendamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué te decidiste estudiar ahí microscopía o por qué te fuiste por el camino de los microscopios? No sé, pues yo creo que los microscopios tienen un atractivo que es muy, muy natural, ¿no? Que es lo que tenemos casi todos, que es queremos ver las cosas, ¿no? Somos animales muy visuales los humanos. Ujú. Entonces, pues, siempre nos queremos estar asomando a ver las cosas más de cerca. Y sí, dime. No, no, dime, termina, termina. Pues resulta que yo estaba trabajando estaba haciendo una estancia de verano en CICESE. Ujú.
y se me ocurrió entrar a visitar a un camarada que estaba usando un microscopio. Entonces vi las imágenes que estaba sacando y se me hicieron muy impresionantes porque lo que estaba viendo eran proteínas Órale. en tiempo real, ¿no? En un Ujú. organismo vivo. Que eso antes pues era algo muy difícil de poder estudiar, ¿no? Antes si querías estudiar a ese nivel tenías que matar a un organismo. Entonces aquí estábamos viendo células vivas Ujú. En tiempo dándonos real. mucha información, ¿no? Entonces se me hizo muy impresionante. No, pues debe seguir siendo impresionante. A lo mejor tú ya estás acostumbrado porque lo ves casi todos los días, pero te apuesto que cualquiera de nosotros que nos asomamos por ahí nos vamos a llevar una gran sorpresa viendo ese tipo de cosas. Pues yo creo que sí, aunque yo me sigo impresionando, la verdad. Siempre es bien importante mantener acá la habilidad de asombro. Bueno, eso es bien importante para poder ser un buen investigador. Nunca hay que perder la curiosidad. Siempre hay que tener espíritus de niños. Ándale. Ahorita lo que te iba a comentar es que justamente en esta semana de las jornadas del conocimiento tenemos un concurso donde chavitos exponen ahí algún tema de interés científico que a ellos les llame la atención, ¿no? Están explicando, por ejemplo, que la fotosíntesis, el ciclo del agua, son para chavitos de primaria y secundaria. Pero el premio ahí al que el público decida cuál es la mejor exposición, son 3 premios por cada categoría, primaria y secundaria. Es un Foldscope. Ahí Ah, te anduve por ahí stalkeando en tu Facebook y vi que tú anduviste por ahí como promocionándolos o un stand con ese tipo de microscopios portátiles. sí, sí, los Foldscopes fueron un proyecto que trabajamos el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada del CICESE, que Ujú, es donde soy técnico, junto con el Departamento de Comunicación del CICESE. ujú, Y pues realmente los Foldscopes los compramos, los mandamos pedir y los llevamos a distintas escuelas en un programa del CICESE de Comunicación Pública de la Ciencia. Y entonces los niños pasaban, o bueno, realmente era abierto a toda la población, ¿no? Había todavía ujú. desde niños, los abuelitos, ¿no? Ya. Y pues es un primer acercamiento a la microscopía, ¿no? Ujú. Estos foldscopes son unos microscopios hechos de papel con una lente muy pequeñita que nos permiten magnificar en forma muy, muy práctica, ¿no? Entonces es un proyecto es muy noble porque la intención es llevar la microscopía, las soluciones de microscopía a lugares muy, muy remotos, ¿no? Donde probablemente ni siquiera haya electricidad. Sí, pues por eso los escogimos. Bueno, se nos ocurrió escogerlos como premio porque creemos que es algo llamativo y que se puede usar en cualquier lugar, ahí Sí, en el río, acercarse para tomar algunas muestras de agua y andar por ahí de metiches en la naturaleza. ándale, no, sí, sí, sí. Investigadores, es bien importante que todos nos involucremos, ¿no? En la investigación. Ahorita que hace mucha falta con todo esto que nos involucremos en la ciencia en general. Estamos pasando por momentos muy críticos con todas las falsas noticias y mala información que anda por ahí circulando. Entonces es importante que nos acerquemos a la ciencia para que podamos corroborar datos y saber cuáles son las noticias que de veras son verídicas, ¿no? No creernos de cualquier cosa. Claro, claro, sí. Entonces, digo, ¿cómo ves? ¿Te puedo dejar con tu presentación para que nos platiques un poco sobre tu tema? Sí, 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 sí. A Este, ver, la voy a compartir. Muy bien. Vamos aquí. Deja, A ver, comparte su pantalla. ¿Sí puedes? ahí va, ¿eh? Ujú. Ahí se ve. ¿Listo? A ver, déjate. Ok. Hago un poquito más grande la pantalla para que todos lo puedan ver. ¿La vas a poner pantalla completa? O sea, las diapositivas. En eso estoy. Ahí estoy ya en pantalla completa. Muy bien. Deja nomás hago un poquito más la presentación para que todos la alcancen a ver perfectamente. Estoy aquí acomodando la presentación de Diego para que no se nos vaya ningún detalle. Listo. Entonces, Ok. en el momento que tú gustes, podemos empezar. Sale. Bueno, pues una vez más, muchas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí en este foro. Quienes me están escuchando, pues
tengo entendido que son estudiantes de preparatoria, de secundaria, que están por definir qué es lo que van a seguir estudiando, ¿no? Cuál va a ser su futuro, que es algo pues, bien importante, es un momento crucial. Entonces yo les voy a hablar un poco de mi experiencia, de cómo es que me fui decidiendo a estudiar ciencia, ¿no? O a mantenerme en la ciencia. Y bueno, la plática que preparé, le puse este nombre de menos a más, porque vamos a hablar desde las cosas que puede ser que tengan menos, sean menos vistosas a las más vistosas, o también podemos pensar en cosas que son aparentemente menos complejas a más complejas, ¿no? Entonces va a tener varios significados esto. Y de lo que les voy a hablar es del universo de los hongos. Entonces, bueno, esta imagen que vemos aquí en el fondo es una imagen clásica en la ciencia. Es una imagen que tomó un telescopio a través de los anillos de un planeta que en este momento no recuerdo cuál es. Y este puntito que se ve aquí es un puntito pálido y azul, es la Tierra. Entonces, esto es nomás para que nos demos una idea, ¿no? De los alcances que puede tener la ciencia y la tecnología. Somos capaces de tomar una foto de la Tierra a millones de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, para que vayamos pensando en eso, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de tecnología, por lo general nos enfrentamos con estos números gigantes, ¿no? Millones, miles, pero bueno, es algo que tenemos que hacer. El universo es infinito y nosotros tenemos escalas de medición. Les voy a hablar bastante durante la charla acerca de microscopía, donde las escalas son muy importantes. Esta imagen que tenemos aquí representa el universo, es la estructura que tiene el universo. Y cuando hablo del universo, estoy pensando la Tierra, fuera de la Tierra, galaxias, grupos de galaxias, y lo que los astrofísicos han logrado aprender en todo este tiempo estudiando el espacio, es que el espacio tiene una composición, ¿no? Tiene cierta forma, que son estas hebras con núcleos, que es una forma muy natural. Vamos a ver ahorita que es un patrón que podemos encontrar en prácticamente cualquier aspecto de la naturaleza, ¿no? Aquí en esta imagen, si nos vamos de izquierda a derecha, lo primero que vemos es el corazón, es el sistema circulatorio que irriga el corazón. Después aquí vemos una tormenta eléctrica. En esta imagen vemos el cerebro humano. Esta otra imagen corresponde al micelio de los hongos. Este es un sistema de raíces de un árbol. Este es el Gran Cañón en Arizona. Saludos a toda la gente de Arizona, por cierto. Estas son ramas de un árbol y finalmente esto que estamos viendo es el entramado del universo, ¿no? O sea, esto es lo que está más allá de nosotros. Entonces, para que nos situemos un poco, pues el corazón es lo más fácil de ubicar, ¿no? El corazón lo tenemos aquí, casi en el centro del pecho, el cerebro lo tenemos aquí en la cabeza, un árbol lo podemos ver en la naturaleza, las ramas también, las tormentas eléctricas las vemos a lo lejos, aunque nunca sabemos dónde está propiamente el relámpago. Y podemos crecer en escala, ¿no? Podemos irnos hasta el Gran Cañón o al universo y todos tienen estos sistemas de ramificación. Ahorita nos vamos a concentrar en el micelio. El micelio es la estructura que compone a los hongos. Entonces, si pensamos en todas estas estructuras universales, pues el micelio está presente en muchas escalas, ¿no? El micelio es el conjunto de células que componen a los hongos. Por lo general, cuando pensamos en un hongo, nos imaginamos un champiñón, ¿no? Una estructura que se llama sombrero, o
píleo, un pequeño tallo que es llamado estípite, y pensamos que ese es el hongo. Eso es una parte del hongo, esa es la estructura reproductiva del hongo que se llama cuerpo fructífero, pero debajo de esa estructura se encuentra el micelio, como ya les dije, hecho de células, y estas células son las que se encargan de alimentarse del sustrato. Los hongos, a diferencia de los animales como nosotros, se extienden a través de sus células, que son como unos filamentos o unos pequeños hilitos que se ven aquí. Y esos hilitos van degradando el sustrato, lo van digiriendo y luego lo van absorbiendo. Entonces, bueno, ahorita voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes piensen, ¿no? ¿En qué lugar del universo estamos? El universo es muy grande. Yo les voy a decir que yo estoy en Ensenada, Baja California, y entonces, para quien no conozca, Ensenada, Baja California, estamos a unos 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, al sur de Tijuana. Somos una bahía, y dentro de esta bahía están localizadas varias universidades y centros de investigación como el CICIASA, que es donde yo trabajo. Entonces, bueno, empecé hablándoles del punto pálido azul, ¿no? Que es la Tierra vista a través de un telescopio en el espacio. Y les hablé de que la estructura del universo es muy parecida a diferentes escalas, ¿no? Entonces vimos desde el universo, el Gran Cañón, los árboles, hasta que llegamos al micelio. Y aquí voy a poner esta cita que me voy a permitir leer tal cual, que es una traducción de una obra muy importante en la ciencia, que se llama Micrografía, escrita e ilustrada por Robert Hooke en 1665. Entonces, les voy a leer esto para que vayamos entrando en materia, ¿no? Con la ayuda de los microscopios no hay nada tan pequeño, tanto, y esto está traducido tal cual, ¿eh? Recuerden que los idiomas van cambiando. Que hay un nuevo mundo visible descubierto para el entendimiento como para escapar de nuestra investigación. Con esto, la Tierra misma, que se encuentra más cerca de nosotros, bajo nuestros pies, nos muestra algo completamente nuevo. Y en cada pequeña partícula de su materia, ahora contemplamos una variedad de criaturas, casi tan grande como la que antes podíamos contar en todo el universo. Esto lo escribe Robert Hooke en Micrografía, y es que hasta ese año se empezó a desarrollar esta herramienta que es el microscopio, que nos permite observar cosas muy pequeñas que no podemos estudiar a simple vista a través de la amplificación de las imágenes. Esta imagen que está aquí corresponde al microscopio que Robert Hooke utilizó en ese año y que le ayudó a describir pues, organismos que antes no se conocían, ¿no? Para ese entonces ya se había desarrollado muy bien la astronomía y había mucha gente viendo hacia fuera de la Tierra, ¿no? Pero no se tenía una herramienta que permitiera ver hacia adentro de la Tierra. Entonces, bueno, esta fue la primera publicación donde describió la fisiología de cuerpos diminutos. Y esta es la primera imagen de un hongo. Esto que vemos aquí es un hongo que Robert Hooke observó a través de ese microscopio. Los hongos pueden ser microscópicos, como ese que vio Robert Hooke, y estos que están en las cajas de Petri de acá arriba, o pueden ser macroscópicos, como cuerpos fructíferos que nos comemos en la pizza, ¿no? Pero todos los hongos tienen estas estructuras en común, que es lo mismo que veíamos en la estructura del universo, que son estas hebras, estos grupos de crecimiento y esta interconexión del material. Esto que vemos aquí en esta imagen es muy interesante. Cada círculo representa distintas etapas de crecimiento.
En el centro lo que estamos viendo es una espora que llegó a un medio nutritivo, tuvo las condiciones adecuadas, empezó a crecer, empezó a ramificar, a producir ramas laterales. Esas ramas laterales con el tiempo se fueron interconectando y conforme eso sucedía, el hongo siguió creciendo, como vemos en la franja intermedia, la de color rojo. Y lo que vemos justo en el borde de la imagen, esas salientes, esas son las puntas de las células por donde el hongo está creciendo. Y ese es un lugar sumamente interesante y sumamente importante para estudiar. Para que nos demos una idea, este mismo tipo de crecimiento ocurre a distintas escalas. Esto que vemos aquí es una imagen de un hongo. Aquí la escala que vemos es de 20 centímetros, por lo tanto, esto debe tener una longitud de unos 4 metros por 2 metros, ¿no? Este lugar es un sitio que excavaron en un momento y trazaron qué hongos había, son los que están en verde. Después de un tiempo regresaron, 13 meses después, y vieron que había nuevos lugares de crecimiento, que son los que están marcados en rojo. Y todo lo que queda marcado en negro son caminos que ya no existen más, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que el hongo tiene la capacidad de extenderse, reconfigurarse, incluso desconectarse y formar dos entidades diferentes, ¿no? Y eso es algo sumamente sorprendente de este grupo de organismos, de los hongos. Los hongos pueden ser tan grandes, estas mismas redes pueden ser tan grandes que pueden cubrir varios kilómetros. Esto que vemos aquí en el cuadro más grande, esto que está aquí en rojo, es el área que cubre un solo organismo de un hongo, que es en un parque nacional en Oregon, aquí al norte de Estados Unidos, en la costa del oeste. Si esto lo vemos así, a simple vista, pues lo que vamos a ver son estos cables muy grandes que se ven como peluditos porque están hechos de distintas células. Esto que estamos viendo aquí es micelio, es esta estructura que estamos viendo que se repite, ¿no? Pero si vemos más adentro, vamos a empezar a reconocer las propias células. Entonces, las células, como supongo que han visto en la escuela, es la unidad fundamental de la vida, es la unidad básica de la vida. En el caso de los hongos, la mayoría de los hongos tienen células, pero estas células son alargadas, se les llaman filamentos. Y estos filamentos tienen la particularidad de que crecen por la punta. Entonces tenemos un filamento y solamente se va a estar extendiendo de la punta. Esto, les digo, el crecimiento de algo puede ocurrir en varios puntos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los humanos, cuando nacemos, empezamos a crecer de la misma manera en todo, ¿no? Si tuviéramos crecimiento polarizado, como los hongos, pues creceríamos de un solo punto, entonces nos haríamos filamentos, nos haríamos algo así alargado. Pues las células de los hongos, si son así, son filamentos. Recuerdan, ¿no? Las colonias que veíamos aquí que venían de una sola espora. Esto que estamos viendo en esta imagen es un hongo creciendo en un medio de cultivo. Entonces aquí podemos ver esa misma estructura de la que les estaba hablando. Vemos cómo crece de manera apical. En las puntas aquí hay extensión, producen ramas y esas ramas se van entrelazando con las otras ramas del organismo. Es bien interesante porque si nosotros cortamos a este hongo y lo sembramos en otro lugar, ese hongo va a seguir teniendo la capacidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso plantea preguntas muy interesantes, ¿no? Como, ¿qué es un individuo? ¿Qué es un organismo? Y es el tipo de cosas que pues empiezas a pensar, ¿no? Cuando estás estudiando un organismo, ¿no? Cuando te dedicas a hacer ciencia. Bueno, en la punta de estas células
esto es lo que podemos encontrar. Esta es una imagen que ya tiene tiempo que se sacó, desde 1969. No es tan nueva, sin embargo, es muy impresionante la cantidad de detalle que Hirbard, el autor, pudo capturar. Esta es la punta de una hifa, también se le llama ápice o punta, son sinónimos. Y la hifa, recuerden que es la célula de los hongos, ¿no? Entonces, este dibujo está hecho completamente a mano. En ese tiempo no había computadoras, no había simulación por computadora que pudiera lograr esto. Los investigadores tenían que ponerse a ver en el microscopio, ver muchas células y hacer las cosas a mano, ¿no? Actualmente ya con las nuevas tecnologías que se han desarrollado, pues podemos hacer esto, pero no dibujando, sino tomando imágenes reales, que más adelante les voy a mostrar unas imágenes más actuales, ¿no? Entonces, bueno, Hirbard con la microscopía de 1969 logró captar con muchísimo detalle esto que está aquí retratado. Y quiero que se enfoquen en esta parte de la punta, o sea, más hacia la derecha de la imagen, que está señalado con 3 letras, SPK. SPK quiere decir Spitzenkörper, que es una palabra alemana, que quiere decir cuerpo apical. Todo lo que está retratado aquí es una acumulación de mucho material. Estas pequeñas esferitas se llaman vesículas y están acumuladas en la punta de la célula. Entonces, eso nos hace pensar que pues están relacionados esta acumulación con el crecimiento, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un poco más de evidencia de esto. Lo demás que podemos ver aquí en la punta de la célula son cosas que seguramente les van a sonar, que son las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, el núcleo, y esas son las partes de la célula, ¿no? Recuerden que los hongos, bueno, lo están viendo aquí, toda su composición interna son membranas, tienen muchas membranas. Y los organismos que tienen membranas y que tienen el núcleo cubierto también con una membrana, todos esos son llamados eucariotas. Entonces, bueno, tenemos que los hongos son unos organismos eucariotas que crecen principalmente por medio de hifas que tienen crecimiento polarizado. Vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a ver microscopios modernos. Les mostré hace rato el microscopio que utilizó Robert Hooke, ¿no? El papá de la microscopía. Y esto que les muestro es un microscopio moderno, donde la principal innovación que se ha hecho en la microscopía es el uso de fluorescencia. Ahorita les voy a hablar un poco más a detalle de qué es la fluorescencia, pero básicamente la fluorescencia es emisión de luz. Entonces nosotros podemos estar observando un organismo y cuando lo hacemos, cuando lo incidimos con una luz de una calidad de una longitud de onda determinada, el organismo va a florecer, va a emitir luz que vamos a poder captar, ¿no? Y de esa manera vamos a poder estudiar las células con muchísimo detalle. Lo que podemos notar aquí también es que hay una tabla, una tarjeta que es para microscopía hacia la computadora. Entonces, los microscopios modernos, en su mayoría, ya están controlados completamente por computadora. Entonces, bueno, ¿qué es la fluorescencia? Les voy a mostrar esta pequeña animación para que entendamos qué es la fluorescencia. La fluorescencia fue descrita por este científico, Stokes, y la fluorescencia consiste en excitar a una molécula, a un fluoróforo, así se llaman, con una longitud de onda determinada. La longitud de onda es el color. Entonces, una longitud de onda azul de 488 nanómetros es esto que está aquí retratado.
Una longitud de onda, por ejemplo, de 700 va a ser más rojiza, una longitud de onda de 525 es verde, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen luz, pues hay que pensar en eso, ¿no? En que la luz es una onda partícula que oscila y esas longitudes de onda son definidas y eso define el color. Entonces, bueno, si nosotros excitamos con esta luz de alta energía, el elemento o la molécula va a emitir luz en otra longitud de onda, en este caso una longitud de onda verde, y es lo que les voy a mostrar en unos videos. A través de la microscopía confocal vamos a lograr tomar rebanadas ópticas del microscopio. Si ya han usado algún microscopio en algún momento en la escuela, seguramente han notado que cuando se mueven los tornillos, va a cambiar el enfoque, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si viéramos una esfera, veríamos un anillo muy bien definido y luego veríamos al fondo borroso y arriba borroso. Y conforme nosotros movemos el anillo, vamos a enfocar distintas partes de esta esfera. La microscopía confocal lo que hace es tomar rebanadas ópticas de lo que estemos viendo, del espécimen que estemos viendo. Entonces, de esta manera siempre vamos a tener una imagen que está completamente enfocada y es una imagen muy limpia que nos da mucha información. Esta tecnología, bueno, les voy a hablar de una tecnología que utilizamos nosotros los biólogos. Esto corresponde más bien a la parte de la biología. Este organismo que ven aquí se llama Archaea victoria, es conocida como aguamala o medusa. Es un organismo marino que tiene una proteína que cuando es incidida por luz azul emite luz verde. Entonces lo que se desarrolló en los 90s fue una tecnología que permitió incorporar esta proteína verde a otros organismos. Y esto se logró a través de manipulación genética. Para esto tuvieron que estudiar los genes, o sea, el DNA de la medusa, encontrar el gen que produjera la proteína verde fluorescente y poder introducirla a otros organismos, ¿no? Entonces, a esto se le llama ingeniería genética. Si nosotros tomamos la proteína verde fluorescente, que es lo que está aquí en esta imagen, tiene una forma como de cilindro, podemos unirle proteínas que a nosotros nos interesen estudiar. Entonces, para que nos quede bien claro, ¿no? Una proteína es de tamaño nanométrico. Una célula es de tamaño microscópico, a nivel de micras. Nosotros lo que vemos, pues estamos a nivel de centímetros y metros, ¿no? Entonces, estas proteínas están a nivel de nanómetros, ¿no? Entonces, son componentes que luego forman a la célula, ¿sí? Para que tengamos una idea de la escala en la que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar son unos videos de un hongo que tiene una proteína muy importante que se llama actina, que es componente de varias estructuras celulares, y que además esta proteína es muy importante en toda la vida, porque está presente en prácticamente todos los organismos vivos, ¿no? Desde los más primitivos, los protozoarios más primitivos, hasta los mamíferos más evolucionados. Entonces, lo que vemos aquí es un hongo, es el hongo Neurospora crassa, que tiene etiquetada la proteína actina, el citoesqueleto de actina. Y podemos ver que está presente justo en la punta de la célula. Entonces, si se acuerdan, les había mostrado en el dibujo de Hirvard que en la punta de la célula están localizadas muchas vesículas. Entonces, lo que está haciendo la actina es que está reteniendo estas vesículas
para después dirigirlas hacia la punta y que de esta manera se logre la forma de este tubo, que es la hifa, ¿no? Cuando estas hifas se junten van a formar micelio. Pero ahorita, si podemos reconocer una célula, que solo lo podemos hacer en la región más apical, pues esa sería una hifa, ¿no? Y cada una de las paredes que ven que se forma en el tubo, esas son llamados septos. Septo en latín significa pared, y lo que hace es separar a la hifa en distintos compartimentos celulares. Lo interesante de esto es que queda un poro y a través de él sigue pasando todo el protoplasma o el líquido citoplasmático. Les decía hace rato que Hilbert tuvo un gran acierto cuando hizo su dibujo, ¿no? En 1969. Esta imagen que estamos viendo es una imagen tomada en el año 2010 a través de microscopía confocal. Esta imagen está hecha de distintas rebanadas ópticas obtenidos por microscopía confocal y todos empalmados entre sí. Imagínense cuando van al mercado que piden jamón, que está la rebanadora, van pasando el jamón y se van tomando rebanadas. Esas rebanadas, si las apilan, pues es la misma forma del jamón, ¿no? Entonces la microscopía confocal lo que hace es eso mismo, ese mismo principio. Toma rebanadas, pero son rebanadas de luz, que después apila para poder tener la imagen completa y poder hacer este tipo de demostraciones, ¿no? Como darle vuelta. Esta otra imagen también es de fluorescencia, y aquí lo que estamos viendo son los núcleos pasar a través de este micelio. Recuerden que los núcleos es donde se almacena la información genética, ¿no? Es básicamente lo que dicta la identidad del organismo. Finalmente, llegamos a esta imagen que es probablemente lo que ustedes tengan más familiarizado con un hongo. Estos simplemente son esos mismos hifas, esos mismos tipos de células que están creciendo hacia arriba en haces más compactos, que luego van a diferenciarse en un tejido que va a producir esporas y que va a permitir que se diseminen las esporas, ¿no? Y la dispersión del hongo. Les voy a poner este pequeño video, espero que se escuchen, que representa a otro hongo. Ese es un hongo microscópico. Lo que vamos a ver es una estructura llamada esporangio, que es esto que se ve en la punta. Lo que vemos atrás es un bulbo, y lo que vemos aquí son gotitas. Este hongo está hecho como de cristal, es cristalino, deja pasar la luz. Y la curvatura de su bulbo hace que la luz se enfoque en un punto que es como si fuera la retina de nuestros ojos. Y esto hace que el hongo se dirija hacia la luz para liberar sus esporas. Entonces les voy a dejar este video y ahorita terminamos con esta parte de la presentación. Bueno, ese fue el video. Y con lo que quiero que terminemos esta presentación es con esta imagen de Magritte.
Es una imagen que me gusta mucho. Espero que ustedes hasta ahorita estén tratando de interpretarla. Les voy a dar poquito tiempo para que ustedes la interpreten antes de que yo les diga la interpretación que yo le doy, ¿no? Bueno, en esta imagen vemos a Magritte que está observando un huevo y está pintando un ave. Con esto Magritte puede estar hablando quizá de que tenemos que tener esta perspicacia, ¿no? De poder imaginar el futuro. Si sabemos que las aves provienen de los huevos, simplemente con ver un huevo podemos imaginar que se va a convertir en un ave, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta quitar al huevo y quitar el ave para poder reemplazarlo con lo que sea que queramos, de lo que estemos hablando. Y en este caso, pues ponemos una espora de un hongo. Y lo que aquí yo quiero representar es que si nosotros conocemos cuáles son los determinantes, los elementos que hacen que el hongo tenga la forma que tiene, que ya vimos que la forma que tiene es de un filamento que de vez en cuando ramifica y después se interconecta. Si podemos entender esos mecanismos, pues podemos imaginarnos el micelio, ¿no? Simplemente con ver la espora. Y bueno, voy a volver a dejar esa última diapositiva, solamente para que cerrar esta presentación, ¿no? Empezamos hablando del universo, estamos hablando de la estructura y de la forma, y hemos visto que se ha llegado a estas conclusiones, ¿no? Que hay formas que se repiten, ¿no? La forma del universo es como si fuera la forma del micelio. Entonces podemos pensar que si entendemos el micelio, entendemos el universo. Quizás, a lo mejor no. Pero sí siempre tenemos que estar dispuestos a aprender más del universo, ¿no? Y no conformarnos con lo que ya nos han dicho, ¿no? Sino siempre investigar más, ¿no? Y seguir aprendiendo más. No sé si me pasé de Muy bien. tiempo. No. Estamos, Bueno, si te pasaste no me fijé porque me estaba muy entretenido. Y muchas gracias por esta presentación. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para regresarnos Sí. Deja por aquí también veo... A ver, aquí le doy stop. Listo. Listo, estamos otra vez los dos. Pues como te decía, estaba muy entretenido con tu presentación. No me fijé cuánto duró, la verdad. Por lo menos a mí me gustó bastante. ¿Y sabes qué? Gracias. Terminaste justo con algo que a mí me gusta mucho decir o interpretar. Dicen por ahí que cuando una persona es inteligente, siempre está más triste. Que es por ahí está un meme donde sale Lisa Simpson, donde ponen que entre más inteligente, más depresión tiene la persona. Yo digo que es todo lo contrario. De veras, cuando te das cuenta lo maravilloso que es la naturaleza, simplemente es voltear a tu alrededor y darte cuenta de todo lo que puedes disfrutar. Y creo que eso se logra gracias a través de la ciencia. Volteas y te pones a pensar todo lo que está ocurriendo y es para... Disfrutas más de la vida, pues, en pocas palabras. Claro, Este, claro, sí. Sí, la verdad que sí. Puedes disfrutar cosas que a lo mejor parecen triviales, ¿no? sí, a veces no se da uno cuenta de lo que está Simplemente pasando. cuando entiendes, sí, bueno, no, entrar en detalles, pues es ocioso, ¿no? Pero sí te hace apreciar las cosas de una forma distinta. De hecho, ahorita los guías que traías, ahora ya sé por qué estabas con ese apurado, se puede decir, para que se vieran. Están muy, muy padres, muy interesantes. Ah, ya, sí. Están, Gracias. bueno, está muy, muy entretenido. Por aquí tengo preguntas, pero se fueron más por el lado de los hongos y no tanto de la microscopía. ¿De todos modos te las Ah, hago? está bien, como Por ejemplo, dice que si Ernesto Barrera dice, ¿qué métodos son los más eficientes a ver, ¿qué métodos son los más eficientes de manera general para propiciar la forma fructificada de los hongos? ¿qué métodos? Ajá, pues hay bastantes, ¿no? Ah, ok, bueno, no sé si esté pensando como en cultivos Sí, sí, de sí. hongos. Seguramente sí.
Sí, no, es bien importante. Pues sí, la pregunta de cajón de la respuesta de cajón de los biólogos, ¿no? Dependiendo de la especie. Dependiendo de la especie va a ser si necesitan más temperatura o menos temperatura. El grado de humedad puede ser algo muy, muy importante. Hay unos reportes más o menos recientes de que han sometido a descargas eléctricas simulando los rayos, las tormentas, Ajá, con mayores fructificaciones. órale. Entonces, la verdad sí es una muy buena pregunta porque hay muchas cosas que todavía no se saben, la verdad. Esto de la electricidad no tiene tanto tiempo, pero es bien interesante que mucha gente que los hongueros tradicionales, o Ujú, sea, la gente que vive en el campo y que va y colecta hongos, ujú. por tradición oral, pues se habla de eso, ¿no? De que las tormentas eléctricas preceden a los hongos. Mira, nunca se había puesto como... Está interesante, no, ni por aquí me Sí, pasó sí. eso que tenía que ver. Este, a ver, el mismo Ernesto pregunta que si conoces algunos hongos que actualmente tengan interés en la agricultura. En la agricultura Ujú, hay un hongo que se llama Trichoderma viride, ujú, que es patógeno de otros hongos. O sea, es un hongo que mata hongos. órale. Entonces, en la agricultura hay muchos hongos que tienen esa capacidad, ¿no? Ya sea de matar a otros hongos o de matar insectos. Ujú, Entonces, también hay algunos como Metarrhizium o Beauveria, ya. son los nombres científicos, Metarrhizium o Beauveria, Ujú, que son capaces de infectar insectos. Entonces, para la órale, sí. agricultura se está explorando mucho esto como control biológico, el uso de hongos como control biológico, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque eso reduce el consumo de pesticidas, Ujú, eso pues contamina el suelo, puede ser cancerígeno, la gente que trabaja en el campo puede enfermarse. ya. Entonces los hongos han resultado ser muy buenos para estas cuestiones. Sí, sí, he escuchado sobre eso, sí, es interesante. Por acá pregunta Dulce Villalpando, dice, ¿puede haber hibridación? Y de ser así, ¿qué características se podrían mejorar? ¿Aumentar o mejorar? Podría haber hibridación. Ajá, me imagino que hay combinaciones de hongos con hongos al momento de reproducirse. Órale, está cool esa pregunta. Pues Podría sí, de hecho ser. sí hay hibridaciones, no como tal, se llaman así, Ujú, pero puede haber compatibilidad entre distintos micelios que tengan distintas características. ujú, Entonces, a lo mejor, digo, si se pueden estar imaginando así una cosa súper loca, ¿no? Como un champiñón con estructuras distintas, ¿no? Pero sí, la hibridación es un evento natural que ocurre en muchos organismos. Los ujú, hongos son especialmente importantes en estas cuestiones, ¿no? De que sus micelios se juntan, aunque también tienen mecanismos moleculares que a veces inhiben o no permiten que ocurran estas hibridaciones. ujú. Entonces la respuesta sería dependiendo de la especie, ¿no? Sí, sí y no, dependiendo de Dependiendo de la la especie. situación, dependiendo de la especie, pero sí pueden llegar a ocurrir. Presentarse. Pregunta, a ver, Cristel González, ¿se puede encontrar una relación simbiótica de los hongos con algún organismo? Sí, Sí. prácticamente con todos los organismos. Ujú, Y aquí podemos pensar desde bacterias hasta elefantes, ¿no? O sea, hay algunas bacterias que necesitan vivir dentro del hongo y el hongo ujú. necesita que la bacteria que produzca una toxina muy particular para poder reproducirse sexualmente con otro hongo. Órale. Y eso que estamos viendo son simbiosis, es evolución en progreso, ¿no? O sea, Ujú, para quien cuestiona la evolución, tenemos todos los casos de la simbiosis, son ejemplos de la evolución, ¿no? Uno de las simbiosis más populares o más importantes de los hongos son con los árboles, ah, sí. formando micorrizas. Ujú, Eso es súper importante quien preguntó de la agricultura, ese es otro ok, caso, ok. ¿no? Las micorrizas son asociaciones de hongos con las raíces, envuelven las raíces, penetran un poco en las primeras tejidos de la raíz Ujú,
se alimentan del carbono que fija el árbol a través de la fotosíntesis. Y el hongo, como las células son muy delgaditas, las hifas son de unas 10 micras, Sí. tienen mucha mayor penetración que lo que tienen las raíces, ¿no? Además, exudan en moléculas que atraen el agua, y entonces eso hace que el árbol pueda tener también, pueda absorber mayor cantidad de agua cuando está con micorrizas. Entonces, prácticamente es como si fuera una simbiosis obligada, ¿no? Y nosotros, los humanos, también tenemos en el tracto digestivo lo que antes se llamaba la microflora, ahora se le llama el microbioma, que es el conjunto de microorganismos que están presentes en un ambiente, ¿no? Y nosotros tenemos un montón de bacterias, de levaduras. Las levaduras son hongos. Sí. Entonces, las levaduras, muchas de levaduras se están alimentando de compuestos que nosotros no podemos digerir, ¿no? O por ejemplo, cuando comemos muchos vegetales, pues los vegetales, nuestras células no pueden digerirlo, pero nuestra microbiota sí. Por eso es importante comer seguido verduras, ¿no? Para poder mantener esa microbiota saludable. Sí. Entonces sí, o sea, nosotros somos simbiontes, nosotros tenemos simbiontes. De hecho, una vez por ahí estaba viendo una plática de esas de TED Talks, donde venía que era obviamente un cuestionamiento que hasta un poquito más filosófico, no sé, donde se cuestionaban si de veras todas nuestras decisiones dependen de nosotros mismos o del microbioma que tenemos en nuestro organismo. Ah, ya. Sí, pues está interesante ese ejercicio. Es como una visión bioquímica, Sí. una visión fisiológica al dilema del libre albedrío, ¿no? Ándale, sí, precisamente. Pues está muy padre. Algo así. A ver, una pregunta por acá. Pregunta Teófilo Vizcarra. ¿Cuánto duran los hongos y cómo se reproducen? Pues un cuerpo fructífero, cuando emerge en cuestión de horas. Entonces, prácticamente desde que sale, ya queda expuesto a que se lo coman roedores o que lo colecte alguna persona. Pero pues podríamos decir que duran horas, unas cuantas horas, y se reproducen mediante esporas. Cada organismo, cada cuerpo fructífero tiene láminas. En el caso de los más famosos, pueden tener otras estructuras como poros o dientes. El más normal, el más común es que son láminas. En esas láminas hay esporas. Esas esporas caen al suelo, germinan, forman una nueva masa miceliar. Esa masa miceliar se encuentra con otra masa miceliar que sea compatible genéticamente, y se juntan. Entonces, cuando se juntan, intercambian núcleos, o sea, información genética, y forman una nueva masa miceliar que tiene información de los dos organismos. Cuando las condiciones son propicias, por ejemplo, cuando baja la temperatura y hay mucha humedad, se empieza a desarrollar unas estructuras que se llaman primordios, que son así como unas masas de células. Estas masas de células empiezan a crecer y empiezan a formar el cuerpo fructífero. Entonces, cuando esto ocurre, mientras va creciendo, se está diferenciando el tejido y ocurre reproducción sexual. La reproducción sexual es que se combinan el material genético de un organismo con el de otro. O sea, todo el tiempo, esta masa miceliar, que era producto de la fusión de dos masas miceliares distintas, traía esa información, pero no se habían recombinado, no se habían juntado. Hasta que está creciendo el cuerpo fructífero es cuando empieza a ocurrir esto. Entonces, esas células que tienen doble carga genética, 2N o diploide, ahí se hace la recombinación sexual, se separan, se hacen meiosis, se forman 4, y cada núcleo va a formar una célula que va a estar en las láminas, y entonces de ahí se van a tirar, y ese ya es el ciclo de vida. Órale. A ver, hay más preguntas por aquí. Tenemos bastantes. Mira, yo creo que hay una que siempre es así como de cajón y aparece en muchos lados. La pregunta más rueda. Y dice, bueno, la pregunta es así. ¿Qué caracteriza a los hongos cuya composición es tóxica? ¿Sí se pueden diferenciar?
Es muy buena pregunta. Los hongos que son tóxicos producen metabolitos secundarios, que Ujú, son moléculas que ellos realmente no necesitan para sobrevivir, por eso se ujú, llaman metabolitos secundarios, que pues son toxinas. La naturaleza de las toxinas es muy diversa y la misma respuesta, ¿no? Dependiendo de la especie, va a ser el tipo de toxina que produzcan. No podemos decir que hay una sola estructura típica, ¿no? Que sea la tóxica. Entonces hay distintos tipos de toxinas ujú, producidas por distintos tipos de hongos. Lo que sí es importante mencionar es que la mayoría de los hongos no son tóxicos. Realmente son pocos los que son tóxicos. El problema con los hongos tóxicos es que pues pueden ser muy parecidos a hongos que sean comestibles, que no sean tóxicos. ujú, Entonces, los problemas que ocurren cuando alguien consume hongos tóxicos es porque confunde la especie, ¿no? Y esto ocurre casi siempre cuando la gente va a colectar al campo. Entonces, encuentran los hongos, los colectan, los identifican y dicen, ah, pues yo creo que este sí es uno comestible, ¿no? ujú, Y se lo comen y resulta que no era. Esto es bien interesante porque dependiendo de la fase del desarrollo, de crecimiento del hongo, va a tener distintas características. Entonces pueden confundirse a lo mejor el maduro del comestible con el inmaduro del tóxico, ¿no? ujú. Entonces hay que tener muchísima experiencia para poder recolectar hongos silvestres. La recomendación es esa, que si no saben Mejor no lo hacerlo, intento. pues no lo hagan, ¿no? A menos que vayan con alguien que sí sea ya alguien que tenga mucha experiencia. Incluso la gente que ya tiene mucha experiencia sabe también cómo reaccionar ante una intoxicación. Sí, pues sí. Por ahí era un caso que fue en Francia de un envenenamiento masivo que hubo, ¿no? Con una intoxicación de hongo en un granero, que luego lo hicieron pan. ¿Sí se escuchó de ese caso? Ah, sí, la historia del fuego de San Antonio. Ah, no sé cómo se Sí, llama, no ese es recuerdo. un hongo que crece en el centeno y Ujú, bueno, en los granos. sí, sí. Y pues sí, se les contaminaron los cultivos, los cosecharon, los guardaron y pasó eso. Ajá. Eh, Prepararon el pan y tenía una sustancia, la ergotamina, ujú. y eso produce alucinaciones. Y entonces la gente pues empezó a alucinar, empezaron a... Hay algunos relatos, ¿no? Que dicen que empezaron a Que bailar andaban y que no bailando. podían dejar de bailar y estaban tan emocionados bailando que murieron exhaustos. Ajá. Es que bueno, el comentario iba porque hay que tener cuidado también, porque en muchas ocasiones crece el hongo sobre algún alimento, nomás se lo quitan y se lo comen. Y hay que tomar en cuenta que las micotoxinas no siempre son susceptibles al calor. Pueden seguir Claro, ahí dando claro, lata. sí. Entonces pues, nos podemos envenenar. Aunque le quitemos el hongo, nos podemos envenenar. ¿Tienes tiempo para más preguntas o cómo ves? A ver, pues sí, unas cuantas más, está bien. Mira, bueno, pregunta, bueno, no sé si esta ya la contestaste de manera indirecta. Nuevamente el chavo de la S84, ay, se perdió. Preguntaba sobre el objetivo de la tesis de licenciatura, o de qué trató tu tesis de licenciatura. Ah, Ah, Carlos ok. Silva se llama, Carlos Silva de la Escuela Secundaria Técnica Ah, ok. número Mi 84. tesis de licenciatura, Ujú, la tarea era desarrollar proteínas que sirvieran como marcadores del citoesqueleto de actina en Neurospora crasa. Así, ese ujú, es casi casi el título de la tesis, ¿no? Entonces yo cuando llegué al laboratorio, que quise trabajar haciendo microscopía, ujú, así tal cual, llegué a la oficina de la investigadora titular, la doctora Rosa Mourinho, ujú, y le dije, pues me interesa hacer microscopía y trabajar con hongos. Y pues me platicó el proyecto, me dijo, pues mira, hay una pregunta muy importante en biología celular que no se ha respondido, que es dónde está el citoesqueleto de actina en las células vivas del hongo. Y pensamos utilizar una estrategia para etiquetar con proteína verde fluorescente y poder verlo en el microscopio. Y ese era el proyecto, ¿no? Y entonces lo que tuve que hacer ujú, fue pues mantener a los hongos en cultivo. Me encargaba de mantener a mis organismos
en cultivo, para eso tienen que ir al laboratorio, preparar los medios de cultivo, inocular, todo esto en cuestiones de esterilidad. Después tuve que extraer el DNA con métodos químicos. Ujú. Luego, ya que tengo el DNA, pues tengo que diseñar la estrategia molecular, que es la parte más interesante, ¿no? Porque es mucha planeación. Afortunadamente, la secuencia de todo el genoma, o sea, todo el DNA de Neurospora crassa está accesible en Internet. Ujú. Entonces puedes entrar, puedes buscar cualquier gen que te interese y te dice dónde está, ¿no? Esto, digo, para poder entender esto, o sea, es muchísima información, Sí. muchísimo trabajo que se ha hecho por, por décadas, ¿no? O sea, realmente la biología molecular así para poder utilizarse es algo que tiene, no sé, desde los 80s, siendo Ujú. ahí un poco generoso con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo consistió en eso, en encontrar las proteínas que me podrían servir para etiquetar el citoesqueleto de actina. Ujú. Entonces, luego lo que tuve que hacer fue diseñar la estrategia para poder meter esos genes a Neurospora crassa, que esa es toda una explicación bien interesante, ¿no? Para eso se utiliza biología molecular, Ujú. que pues es trabajar con enzimas, que las enzimas son proteínas que cortan el DNA. Entonces los que hacemos ingeniería, o los que hicimos, porque yo ahora ya casi hago pura microscopía, Ujú. ingeniería genética, pues trabajamos con enzimas de restricción, que básicamente es como si fueran tijeras que cortan el DNA, y nosotros conocemos la estructura del DNA, ¿no? Conocemos la secuencia, y con eso podemos diseñar métodos para que empalmen esto, meterlo en un DNA más grande que se llama plásmido. Este plásmido lo metemos en una bacteria, Ujú. esto con el objetivo de reproducirlo a gran escala. A gran escala es en el laboratorio, no crean que a gran escala como una fábrica, sino a gran escala me refiero a que tengamos suficiente material para poder trabajar, para meterlo en el hongo. Ujú. Entonces ya luego, cuando logras meter ese plásmido que diseñaste con la proteína que quieres estudiar, etiquetado con GFP, lo metes al hongo y el hongo expresa la fluorescencia y te dice dónde está la proteína en ese momento, mientras está viva, ¿no? Ujú. Y pues, Entonces ese fue mi trabajo de tesis de licenciatura, desarrollar esas herramientas que ya después utilicé en el doctorado para hacer los estudios no se más fondo. con cuidado, ¿no? O sea que te llevaste bastante tiempo. Este. Más o menos, sí. Bueno, pregunta también a Natalia González. Algunas de sus preguntas ya las contestaste de manera indirecta. Por ejemplo, pregunta que por qué algunos son venenosos y otros no. Este, pregunta si podría haber algunos hongos que pueden llegar a extinguirse. ¿Si hay especies en peligro de extinción de los hongos? Sí, sí. Mira, esa también es muy buena pregunta porque muchas veces a los hongos ni siquiera los consideramos, ¿no? Sí. Casi siempre se habla de la flora y la fauna, ¿no? Ujú. Y en ecología se habla flora y fauna. Y a la funga nunca la mencionan. No, de hecho nunca había. Entonces, de hecho, el término esto de funga es algo medio reciente, ¿no? Y hay movimientos, hay gente que está diciendo, hey, hay que popularizar el concepto de funga para que se Ujú. hable de flora, fauna y funga, ¿no? Sí, tienen razón. Porque los hongos son súper importantes, ¿no? Como lo que me preguntaban hace rato de los simbiontes. Ujú. Los bosques no podrían sobrevivir si no hubiera hongos que permitieran que esos árboles crecieran, ¿no? Los Sí. hongos se encargan de degradar toda la materia que se está creando. Ujú. Y hay unos hongos que sí están en peligro de extinción porque han sido sobreexplotados. Hay hongos que tardan muchísimo en crecer Ya. y los cosechan porque hay muchos hongos que tienen propiedades medicinales. Ujú. También es algo muy importante, ¿no? Que no hay que quedarnos con la idea de que los hongos son tóxicos. Ujú. Los hongos son, al final de cuentas, organismos. Es un reino completo de organismos. Es muy diverso. Hay 5.1 millones de especies, ¿no? Se estima que hay 5.1 millones de especies. Y entonces, pues, bioquímicamente son muy diversos, ¿no? Entonces, producen muchísimas moléculas
Muchas moléculas de ellas son benéficas para nosotros. Y entonces por eso hay hongos que son sobreexplotados. La verdad, ahorita no recuerdo nombres particulares de hongos, pero los voy a buscar. De hecho, me Ya te sirve a dio mí curiosidad. para darme cuenta de cosas interesantes, ¿no? Muy bien. Se me hace que ya dejamos aquí las preguntas porque ya son las 7:07 por acá. Nada Ok. más, bueno, ya para despedirnos, que nos platiques un poco sobre ¿qué se puede decir que son talleres, clubes de alcoholes académicos que tienes por ahí los fines de semana? Ah, de los alcoholes académicos. Ok, Ujú, sí, bueno, los alcoholes académicos es un proyecto de divulgación, de comunicación pública de la ciencia. ujú, Son foros donde se habla de temas científicos o académicos y por lo general se realizan en cervecerías o en bares, ¿no? ujú. Pues con la idea de que se relaje un poco el ambiente, porque muchas veces estos temas pueden llegar a ser muy abrumadores, ¿no? Muy cansados. Entonces la idea es que sea como algo más relajado. Pues sí, es algo bueno, a mí también me gustan esos ambientes, pues. Por eso cuando me dijeron que se podía hacer ese tipo de eventos, luego acepté. Y cuando me dijo Astrid, bueno, ella ya me había platicado de ti. Él es amigo de Astrid, la doctora que estuvo con nosotros el día de ayer. Que si Vamos quería al mismo charlar contigo, laboratorio. de volar, dije sí, porque ya me había llamado la atención las actividades que realizas. Ah, órale. No, pues sí, cuando vengas a Ensenada, ojalá te toque una sesión. Una de esas. Ojalá que pase todo esto de la pandemia. Pues sí. Y pues bueno, pues Diego, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos sus